El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mahmoud Ahmadinejad fue elegido como presidente de Irán en 2009. Esto pese a un primer mandato caracterizado por no cumplir con sus promesas de campaña, haber experimentado un aumento a la inflación y el desempleo juvenil, no poder reducir los índices de pobreza y desigualdad, no haber encabezado una reforma social ni incrementar las libertades políticas, además de mantener un vínculo con la Guardia Revolucionaria y con las figuras religiosas más conservadoras del país. La elección se celebró el 12 de junio del mismo año, y tan solo 24 horas después se anunciaron los resultados oficiales, que dieron la victoria a Ahmadinejad. Esto provocó que simpatizantes de los candidatos reformistas de la oposición, especialmente los jóvenes, salieran a las calles para protestar contra el aparente fraude electoral y por su sed de cambio en la sociedad iraní. Mi nombre es Jimena Rodríguez. Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 30º episodio titulado El Movimiento Verde en Irán. ¿Cuáles fueron las causas y motivaciones que llevaron a la irrupción del Movimiento Verde en Irán en 2009? ¿Quiénes contendieron en las elecciones presidenciales de 2009? ¿Y qué implicaciones tuvo el Movimiento Verde para el avance del reformismo en Irán? ¿Y cómo esto se vincula con el funcionamiento de la estructura del poder político iraní? Para responder esto, hoy nos acompaña la doctora Maritza Espejel, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, internacionalista y especialista en estudios iraníes. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Jimena, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy bien y contenta de poder participar en este podcast. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta edición. Para comenzar con nuestra conversación, quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron las causas y motivaciones que llevaron a la irrupción del Movimiento Verde en la escena sociopolítica de Irán en 2009? Sobre este acontecimiento, quiero mencionar un primer momento. Desde una perspectiva contemporánea y como consecuencia de un hecho específico, el Movimiento Verde irrumpió en la escena política de Irán, principalmente y como consecuencia de los resultados de las elecciones presidenciales de junio de 2009 en ese país y como resultado del descontento que se dio de gran parte de la sociedad que condenó un fraude electoral. Bueno, en ese momento se decía que había habido un fraude electoral porque en esas elecciones resultó ganador Mahmoud Ahmadinejad, que en esa ocasión se estaba postulando para un segundo mandato en el cargo de presidente. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña observación. En Irán se elige presidente cada 4 años y existe la posibilidad de reelección para un periodo inmediato. Es decir, que un presidente puede ocupar el cargo hasta por 8 años consecutivos. Sin embargo, y aquí es, digamos, el punto principal, es que antes de que se llevaran a cabo estas elecciones, el candidato de la facción reformista, uno de los dos candidatos reformistas, que era Mir Hossein Mousavi, pues había logrado un gran seguimiento y muchos adeptos con su proyecto, ¿no? Con su postulación a estas elecciones. Entonces sí había como grandes expectativas para que en estas elecciones resultara ganador este personaje, Mir Hossein Mousavi. Sin embargo, un día después de las elecciones, el 13 de junio de 2009, el ministro del Interior declaró que Ahmadinejad había ganado estas elecciones con un 64% y que Mousavi solo había obtenido el 34%. Entonces esto no concordaba con el fuerte respaldo que había recibido este candidato, y de ahí que haya habido un gran número de iraníes que se habían sentido traicionados y decepcionados. Al inicio mencionaba que esto era una primera anotación sobre lo que puede determinarse como las causas del surgimiento de este movimiento. Hay analistas que mencionan que el Movimiento Verde simplemente fue como una movilización que se dio como consecuencia lógica de las movilizaciones que se han ido dando en Irán a partir de todo el siglo XX, porque a principios del siglo XX, por ahí de 1905-1906, se dio la movilización constitucionalista, la revolución constitucionalista en el periodo de la dinastía Qajar. Esto por el descontento de gran parte de la sociedad, ¿no? Por cómo se estaba llevando la dinámica de una dinastía represora, y también por el intervencionismo extranjero en el país y que era permitido justamente por esta dinastía. Entonces, desde ese momento, pues se puede notar
una fuerte movilización por parte de la sociedad. Ese es un ejemplo. En 1953 también con el movimiento nacionalista, cuando se nacionaliza el petróleo de Irán con Mossadegh, puede tomarse como otra movilización importante. Y por supuesto en 1979 la revolución iraní, en donde pues varios grupos se unieron para derrocar a la dinastía Pahlaví. Finalmente el liderazgo lo llevó el grupo de los islamistas con el Ayatollah Khomeini, y fue una de las movilizaciones más importantes porque pues sabemos, ¿no?, que a partir de ahí se estableció la República Islámica de Irán como tal, y hay en los estudios que se han hecho también sobre estas movilizaciones, pues se dice que realmente los personajes que estuvieron detrás de esa movilización al derrocar a la dinastía Pahlaví traicionaron los principios y los ideales a partir de los cuales se llevó a cabo esta movilización, esta revolución. Entonces, pues sí se dice que se quiere rescatar con esta movilización del Movimiento Verde, pues esos principios, ¿no? Como en ese momento se luchó por derrocar a una monarquía dictatorial, represora, opresora, y finalmente la República Islámica, el gobierno de la República Islámica reprodujo esas mismas prácticas. Entonces podemos decir que hay dos tendencias o dos momentos en los que se puede decir que la movilización de 2009 surge por este fraude electoral, este mencionado fraude electoral, pero también se puede ver como pues una continuación de todas estas movilizaciones que se han ido dando o que se dieron en Irán a lo largo del siglo XX y que en el siglo XXI pues siguen dándose. Nos ha explicado cómo se desarrollan las elecciones en Irán y también nos ha descrito un poco sobre la coyuntura de este suceso, por lo que, retomando su intervención anterior, quisiera preguntarle quiénes contendieron en las elecciones de 2009 y de qué manera se explican sus posturas, tomando como base el faccionalismo en Irán. En la intervención anterior ya mencioné a grandes rasgos algunos contendientes que participaron en estas elecciones. Destaca, por supuesto, el ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, que fue el que ganó la presidencia. También estuvo participando el reformista Mirhossein Mousavi, que también pues tuvo un papel relevante en estas elecciones del lado reformista, y aparte hubo otros dos contendientes. Del lado de los conservadores también estuvo participando Mohsen Rezaei, y de los reformistas también participó Mehdi Karoubi. Considero que es importante mencionar el tema del faccionalismo, tomando como punto de partida esta movilización, porque es un tema que define mucho la cuestión política en Irán, porque como primer punto, pues debo decir que en Irán no existen los partidos políticos como tal, existen las llamadas facciones, que son grupos de personajes que tienen ideologías similares, pero que también son flexibles, es decir, que no se quedan encasilladas en un solo grupo y que pueden moverse de uno a otro, dependiendo del tema de que se hable, de la situación, de la coyuntura, y eso tiene mucho impacto principalmente tanto en cómo se lleva la política interna y cómo Irán responde y se enfrenta en el exterior. Hay dos tendencias principales que ya las mencioné, la conservadora y la reformista. Esto pues también lo definen varios analistas. Por ejemplo, el analista Luciano Zácara hace un estudio de esta dinámica política del faccionalismo y en términos concretos define dos tendencias generales, conservadores y reformistas. Hay otros analistas que hacen sus estudios a partir de la división de izquierda y derecha, pero es, digamos, un tanto complejo para definir exactamente facciones concretas, porque pues también dentro de la izquierda hay variaciones y dentro de la derecha hay otras variaciones, y dependiendo de cada facción cómo van a actuar, ¿no? Tanto en política interna como en externa. Pero entonces pues yo me quedo con esa división general de conservadores y reformistas, porque bueno, ahí podemos definir también muy bien sus posturas en diversos temas, ¿no? Y uno de los más importantes es la manera en la que se han enfrentado al exterior. Mencionaba Mahmoud Ahmadinejad. Dentro de esta gama de los conservadores, a él se les suele denominar como ultraconservador, porque tiene una postura muy radical en cuanto al contacto con el exterior, ¿no? Es una postura de confrontación, una postura agresiva en la que maneja un alejamiento de Occidente en general, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, de Israel, ¿no? También tiene una
postura muy agresiva hacia ese país. Bueno, lo tuvo en su momento. Y los reformistas, cuyo mejor representante fue Mohammad Khatami, que tuvo su periodo presidencial de 1997 a 2005 y cuyo periodo se considera el más representativo en cuanto al reformismo, pues mantiene una postura más laxa de cordialidad hacia Occidente. De hecho, tuvo entre su proyecto reformista en cuanto al exterior un diálogo con civilizaciones, como en contraposición con el choque de civilizaciones de Huntington. Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar es cómo en estas elecciones también pudimos ver este juego de facciones y cómo es que la sociedad también entra en esta dinámica, porque las elecciones son uno de los pocos recursos que tienen los iraníes para poder lograr sus objetivos, ¿no? En este caso, una mejora en sus condiciones de vida, que el sistema sea más amigable, porque sabemos que el régimen islamista en Irán es represor. Entonces, ante esta situación, pues la sociedad necesita mejoras y necesita cambios. Entonces, una de las vías es a través de las elecciones, y su mejor opción en este sentido de las facciones en Irán y lo que representan son los reformistas. En este sentido menciono, ¿no?, rápidamente el proyecto reformista que representó Mohammad Khatami en su momento, ya lo mencioné, 1997-2005, intentó llevar a cabo cambios desde el propio sistema. Hablamos de una diferencia de reforma y revolución. Él no quería terminar con el régimen, quería establecer cambios necesarios, pero dentro del sistema. Pero bueno, por la misma estructura de poder que hay en Irán, no pudo llevar a cabo esos cambios, entonces hubo cierta desilusión por parte de la sociedad. En esos dos periodos se intentó que las libertades, por ejemplo, civiles de los ciudadanos fueran motivadas. Sin embargo, pues esto no fue posible. Entonces, pues sí, lo que yo quería resaltar en esta parte, primero eso, ¿no?, que en la cuestión política de Irán no existen partidos políticos, existen facciones que son muy flexibles y a partir de ahí se lleva el juego político en el país, y que a partir de estas dinámicas la sociedad también entra en este juego de poder elegir, ¿no?, un presidente conservador o un presidente reformista, aunque no haya tantos resultados como se esperaría. Finalmente, para concluir con esta conversación, doctora, ¿qué implicaciones tuvo el movimiento verde para el avance del reformismo en Irán y cómo se vincula con el funcionamiento de la estructura de poder político iraní? Como ya lo mencionaba, en cuestión del reformismo, precisamente hablando de, si pudiéramos llamarlo, fracaso del proyecto que representó Mohammad Khatami, pues se pensaba que en estas elecciones de 2009, con el representante reformista, que era el principal en este sentido, fue Mir Hossein Mousavi. También estaba Mehdi Karroubi, como le mencionaba hace un momento. Sin embargo, el candidato que logró un mayor respaldo fue Mir Hossein Mousavi, y era quien se creía que iba a resultar ganador. A partir de los resultados, Mahmoud Ahmadinejad fue electo presidente, y de ahí fue una primera decepción. En cuanto a las implicaciones que tuvo para el reformismo, después de los pocos resultados que se vieron en el periodo de Mohammad Khatami, lo que se esperaba en el 2009 pues era una nueva oportunidad para que un presidente pudiera llevar a cabo cambios en la estructura de poder político. Y aquí lo conecto justamente con esta estructura de poder político, porque estamos hablando de una estructura que fue creada para lograr el mantenimiento del régimen y del establishment, que se creó en 1979. En este sentido, al ver el fracaso de estas elecciones, el fracaso de Mir Hossein Mousavi, acabaron también estas expectativas de esta nueva oportunidad para que se pudieran llevar a cabo estos cambios. Sin embargo, y como lo decía acerca del proyecto reformista de Mohammad Khatami, en realidad, aunque haya presidentes reformistas que tengan la intención de llevar a cabo estos cambios, incluso desde dentro del régimen mismo, desde esta estructura de poder político, respetando la Constitución o tomando como base la Constitución para llevar a cabo estos cambios, porque pues la Constitución también podría dar como algunas líneas para llevar a cabo estos cambios,
En realidad hay muchos obstáculos y hay muchos frenos que se ponen a este tipo de proyectos y de propuestas de cambio. En esta estructura de poder político y que está basada en la Constitución de Irán de 1979, que fue reformada en 1989, hay instituciones creadas para que justamente las propuestas que hagan los presidentes o el Majlis, que es otro órgano con poder legislativo, estas propuestas son bloqueadas por algunas instituciones. Por ejemplo, podemos decir una de las instituciones más poderosas y con más poder constitucional es el Consejo de Guardianes. Este Consejo de Guardianes tiene la atribución, una, de aprobar a los candidatos que se van a postular, ya sea para la presidencia, para el Majlis, que es el parlamento, o para la asamblea de expertos, que es como otro cuerpo legislativo. Y lo que me interesa resaltar es que justamente por esta atribución que tiene el Consejo de Guardianes de aprobar y de vetar a candidatos, pues a veces los candidatos reformistas tienen menos oportunidades. De hecho, también ha habido mujeres que se han postulado y tienen que pasar por este proceso de aprobación por el Consejo de Guardianes, y el Consejo de Guardianes las ha vetado. Los reformistas sí ha dejado que varios presidentes puedan participar, pues ya vemos varios ejemplos a lo largo de la historia. Uno de ellos es Khatami, también este caso de Emir Hossein Mousavi, y pues ahora el actual presidente Masoud Pezeshkian es reformista también. Pero lo que quiero resaltar es esta atribución, deja pasar a lo mejor muy poquitos reformistas, justamente como para tratar de velar esta iniciativa por parte de algunos presidentes de llevar a cabo cambios. Otra de las atribuciones importantes de este Consejo de Guardianes es vetar las leyes en sí mismo. Es decir, si se propone una ley, el Consejo de Guardianes la evalúa y si considera que va en contra de la ley islámica, contra la Constitución de Irán o de las leyes dentro de Irán, pues se veta también esta ley. Se creó un órgano que se llama Consejo de Discernimiento, ya que había muchos conflictos entre, por ejemplo, el Consejo de Guardianes y el Majlis en determinar qué ley sí podía pasar, y cuando no se ponían de acuerdo, entonces entraba este cuerpo, el Consejo de Discernimiento, que decía, bueno, pues yo opino que pues se puede arreglar así. El punto es ese, ¿no? Que en la estructura de poder político de Irán, los presidentes, la figura del presidente, que de hecho es considerada en la jerarquía de esta estructura, es la segunda institución más poderosa después del líder supremo. Ahorita es el Ayatollah Khamenei. El más poderoso es el líder supremo, después está el presidente. Sin embargo, hay estos mecanismos, por ejemplo el Consejo de Guardianes, que tiene un control muy importante en cuanto a la actuación de estas figuras. El presidente, si quiere hacer cambios, pues en realidad se va a ver obstaculizado por este tipo de órganos. Entonces, el reformismo ha sufrido reveses que se vieron en el 97-2005 y que se vieron en el 2009 y que no sabemos ahorita, que en realidad no hay mucho futuro, justamente por esta estructura que no da pie a llevar a cabo esos cambios. Se debería de llevar a cabo una reestructuración, o lo que busca el reformismo es hacer ajustes a esa estructura para que pueda haber como más flexibilidad y haya más libertad, ¿no? Para la sociedad, mayores libertades políticas, mayores libertades de expresión, sobre todo en algunos grupos y también sobre todo en el grupo de las mujeres. En resumen, el movimiento verde surge por esta cuestión de las elecciones, del fraude electoral, que se vio muy bien la dinámica de las facciones en cuanto a conservadores reformistas, y se ve como un revés más para el reformismo en Irán, que en realidad se considera que no tiene mucho futuro. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer poder escucharla y conocer más sobre el movimiento verde en Irán. Para finalizar con este episodio, quisiéramos solicitarle una recomendación de algún texto o material que pueda ser complementario para la audiencia que nos escucha. Por supuesto. De hecho, justamente abordando este tema del movimiento verde, tuve la oportunidad de escribir un cuadernillo, un texto como de apoyo a la licenciatura de Relaciones Internacionales en la facultad, un cuadernillo que se titula Causas y consecuencias del movimiento verde en Irán en 2009. Muchas gracias por esta recomendación. Los datos estarán incluidos en la descripción del episodio. No nos queda más que desearle mucho éxito en sus proyectos actuales y esperamos verla pronto. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.